Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy te voy a presentar 3 opciones de warm-up o entrada en calor para que puedas eliminar los temblores involuntarios en el arco. Eso que es muy común que suceda cuando estás en frío, cuando recién empezás a tocar, que son los rebotes, sobre todo cuando pasás por la mitad del arco, y suelen ser bastante molestos. Bueno, para algunos principiantes se transforman en un problema porque no aparecen solamente cuando están en frío, sino que después de la entrada en calor siguen estando ahí y siguen estando ahí durante toda su sesión de práctica. Entonces se convierte en algo bastante molesto y que distrae mucho porque se nota y afecta la calidad del sonido, ¿sí? De todo lo que toques. El tema de qué son esos rebotes involuntarios y algunos consejos para ir solucionándolos lo abordamos en otro video, pero hoy te quiero presentar 3 opciones para entrar en calor que te pueden ayudar a eliminarlos. Son 3 opciones distintas y no tienen un orden predeterminado, es decir que la que te voy a presentar primero no es la que primero deberías hacer, sino que tenés que ir eligiendo cuál es la que tu brazo más necesita. Y eso puede ir variando dependiendo del día, ¿sí? No siempre te vas a sentir de la misma forma, entonces es cuestión de probar. Son 3 opciones diferentes, tampoco para hacer las 3 una detrás de la otra, ¿sí? Son alternativas para que puedas aplicar cuando sientas que este problema te está molestando. Primera, vas a empezar en tu cuerda más fácil, ¿sí? Tu cuerda más fácil quiere decir la cuerda que te resulte más amigable. Vas a empezar en la mitad del arco, haciendo segmentos cortitos. Acá es importante que fijes la velocidad del brazo, ¿sí? Que fijes quiere decir que empieces a probar distintas velocidades de tu brazo. ¿Sí? Más rápido o más lento, para que veas cuál es la que te hace sentir más cómodo o cómoda. Y vas a empezar por esa, ¿sí? Siempre vamos por el camino de menor resistencia. Entonces, mientras estás haciendo estos segmentos cortitos, vas a probar la velocidad de tu brazo. Y después la vas a sostener, ¿sí? Empezamos haciendo segmentos cortos en el tercio central. Y de a poco lo vas extendiendo este segmento. Extendiendo hasta llegar al arco entero. Ahora, ¿cómo lo vas a extender? Bueno, si el rebote está muy pronunciado, ¿sí? El rebote normalmente suele suceder cuando tirás, es decir, cuando haces arco abajo, y tiene que ver con la extensión del codo, de la articulación del codo. Entonces, si en algún momento empezaste con un segmento cortito y cuando lo ampliaste un poco empieza a sentirse más pronunciado ese rebote, lo que vas a hacer es quedarte ahí, tratando de concentrarte siempre en aflojar el brazo derecho. Aflojar significa empezar a tomar conciencia en toda la cadena de articulaciones, desde el hombro, el codo, la muñeca, los dedos, el agarre, ¿sí? Que no estén los dedos pinzando súper contracturados y súper apretados el arco, sino que estén lo más relajados posible. Y siempre que sientas que no podés subsanar el tema de los rebotes involuntarios, vas a volver al segmento anterior, es decir, a usar menos cantidad de arco. Vas a concentrar en 2 cosas, no solo en relajar, sino también en respirar, ¿sí? Nada de contener la respiración, nada de poner la panza dura, todo lo contrario, ¿sí? Estamos haciendo una entrada en calor para soltar. Esto lo puedes hacer con el arco bien suave, usando simplemente el peso natural del arco, o podés aplicar un poco de palanca, ¿sí? Depende cómo te sientas cómodo. Ojo con caer en la tentación de apretar para que se vaya el temblor, porque después termina sonando una cosa así toda apretada y tensa,
porque estoy abusando justamente de la palanca para solucionar un problema que no pasa por ahí, si no tiene que ver con la presión sobre la cuerda, sino con la relajación del brazo. Vas a empezar bien en el centro y cuando vayas ampliando ese segmento, la velocidad de tu brazo se va a mantener igual, es decir que vas a empezar a tardar cada vez un poquito más de tiempo para recorrer estos segmentos de arco más largos hasta que llegues progresivamente al arco entero. Nada de acelerar el brazo, por eso al principio dijimos, elijo la velocidad de mi brazo con la que me siento más cómodo o cómoda y después me voy a quedar ahí. Lo vamos a hacer sin metrónomo, lógicamente, porque como estamos aumentando la duración de las notas progresivamente, no hay metrónomo que sirva para este ejercicio, pero sí prestale mucha atención a la velocidad de tu brazo. Y cuando sumes, ¿sí?, segmento, cuando vayas ampliando segmento, en la misma medida hacia la punta que hacia el talón, es decir, no te desplaces y que te quede todo un segmento en la punta, sino que justamente queremos ir del centro hacia los extremos de manera, si se puede, equidistante. Si esto no, acá no vas a agarrar una regla y lo vas a hacer hiper preciso, pero sí de manera más o menos equidistante. Bien, esta es la primera variante. Lo puedes hacer en la cuerda, empezando en la cuerda que te resulte más fácil y después lo vas llevando a las cuerdas en las que notes que ese rebote involuntario es peor. Segunda variante, un ejercicio que le llamo caminata sobre la cuerda. ¿Sí? Vas a empezar de nuevo en tu cuerda más amigable, en el tercio central del arco. Y acá vas a ir caminando hacia la punta. Te quedas en la punta y después vas a ir caminando hacia el talón. Y volvés. Entonces, partimos de la mitad, vamos hacia la punta, pasamos de vuelta por la mitad y después vamos a ir al talón y cuando volvemos de nuevo a la mitad. Esto lo puedes repetir, por supuesto, la cantidad de veces que necesites y te puedes quedar en la porción del arco donde sientas que esos rebotes son peores, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Me quedo en esa porción del arco donde el rebote es más pronunciado, me voy a otro lugar del arco donde siento que me puedo relajar más y esos rebotes desaparecen y después vuelvo a ir a la porción del arco problemática y así voy alternando entre mi lugar del arco sencillo, mi lugar problemático, mi lugar sencillo, mi lugar problemático, para ir y venir todo el tiempo. En este caso, para este ejercicio sí podrías usar el metrónomo, porque los segmentos son siempre iguales, ¿sí? Vamos a fijarlo, supongamos que es una negra, ¿sí? Tan, 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 tan. Si alguien cierra los ojos y te escucha, simplemente va a estar escuchando siempre negra, 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 no importa en qué sector del arco estés, ¿sí? En tu caminata, los sonidos duran todos lo mismo. Para lograr esta caminata, cuando yo voy de la mitad hacia la punta, lo que tengo que hacer es tirar más rápido de lo que empujo, ¿sí? Entonces ahí sí va cambiando la velocidad de mi brazo. Tiro más rápido, empujo más lento, tiro más rápido, empujo más lento, tiro más rápido, llegué a la punta. Y ahora tengo que hacer la inversa. Empujo rápido, tiro lento. ¿Sí? Y ahí voy caminando, entre comillas, hacia el talón. Entonces, este sí lo puedes hacer con metrónomo, la caminata, todos los sonidos, obviamente fija el metrónomo a una velocidad que te resulte cómoda y posible, ¿sí? La idea no es que el segmento en el tercio central del arco te resulte ya complicado, al contrario, ese tiene que ser tu punto de partida como para partir de ahí aflojando el brazo. Y a partir de eso es que vas a caminar hacia la punta y vas a caminar hacia el talón.
La última variante es quizás la que más les sirve a algunos alumnos que pueden empezar a hacer primero, que es recorrer el arco entero con pausas y levantando el arco de la cuerda. Es decir, vamos a hacer segmentos, primero, no segmentos, arcos enteros, perdón, primero solo empujando. Levanto. Y cuando levanto, dibujo, ¿sí?, como un semicírculo hacia arriba bien amplio, porque quiero como mover mi hombro, aflojar todo mi brazo. Entonces, al usar el arco entero, ¿sí?, uso todo el brazo, muevo bien la articulación del codo y muevo también la articulación del hombro. Y vuelvo. Respiro y antes de empezar aflojo el hombro. Me apoyo. Si necesito, me tomo un segundo más para aflojar todo el brazo. ¿Sí? Ahí sí lo único que voy a cuidar es que la velocidad de mi brazo sea constante. Es decir, no empezar lento y hacer un arranque de velocidad hacia el final, o al revés, empezar súper rápido y después alentarme cuando estoy llegando al talón, que suele ser común. Empiezo normal y cuando voy llegando a la parte que más me cuesta, tiendo a ir más despacio y entonces el sonido sufre el oído, mejor dicho. El sonido se ve afectado porque cuando vas más lento es más difícil, ¿sí?, mantener exactamente la misma calidad del sonido. Entonces ahí sí cuida que la velocidad de tu brazo sea siempre pareja. Y después vas a hacer lo contrario, vas a hacerlo tirando. Ahí es donde aparecen los temblores. Normalmente suelen aparecer cuando estás tirando sobre la mitad del arco. Entonces, de nuevo, este ejercicio de hacer arco entero, pero solo tirando o solo empujando, es para, ¿sí?, como masajear el hombro y todas las articulaciones. Por eso es importante que los movimientos los hagas exagerados y que levantes mucho el arco, que lo vuelvas a apoyar, que lo uses entero, ¿sí?, así tenés todo este movimiento de la articulación de tu codo presente. Entonces, es como si hicieras un movimiento de relajación, una especie de masaje, ¿sí?, a las articulaciones. Te recomiendo que empieces empujando, que es el movimiento en el que menos vas a sentir esos temblores. Los vas a sentir más pronunciados cuando tires. Entonces, empezá haciendo los arcos primero solo empujando. Acordate que yo lo mostré todo en la cuerda re, pero vos lo podés hacer en la cuerda la, en la cuerda mi, en la que te resulte más sencilla para empezar, y después lo vas llevando a las otras cuerdas. Como siempre, puede ser que un día te resulte un ejercicio y otro día te resulte otro. Anda probando, si esa es la idea, que tengas distintas alternativas y distintas opciones para solucionar un mismo problema que puede aparecer muchas veces distintas en distintas sesiones de práctica. Bueno, espero que estos consejos te hayan servido y nos vemos para la próxima clase.